Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Por aquí su hermana pastora Pamela Guillén con una nueva enseñanza, y en este hermoso día vamos a estar hablando acerca del Ministerio de Liberación. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a suscribirte en este mismo momento y a compartir este video, esta enseñanza con aquellas personas que tú sabes que la necesitan para ejercer el ministerio que Dios ha puesto en sus manos. Y en este día nos vamos a basar en varios versículos bíblicos, ya que la Biblia está llena de orientaciones acerca de cómo ministrar liberación, pero en este día yo quiero tratar algunos asuntos específicos, ya que el tema de ministrar liberación es un tema bastante amplio y extenso, pero yo voy a tratar de darte lo esencial, lo principal, lo primordial para que tú puedas ministrar liberación. Quizás eres una persona que tienes el llamado, sabes que quieres ministrar liberación, eso ya está puesto en ti, pero no sabes cómo hacerlo o no sabes cómo desarrollarlo, y todo eso lo vamos a tratar en este día. Vamos a ver si tú eres una de las personas que tienes el llamado o de repente quiere que Dios te use en liberación. Vamos a ver cómo se mueve lo que es la liberación en la vida del cristiano. Gloria a Jesús. Y vamos a comenzar esta enseñanza en el libro de Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vive Cristo para siempre. Ahí está el primer principio para ministrar liberación, y es que toda persona que ha creído en Jesús, que le ha aceptado como su Salvador, tiene una señal que lo va a seguir, y dentro de esas señales está el echar fuera demonios. O sea que si tú aceptaste al Señor, ya eso está sobre ti, y en cualquier momento puede ser manifestado dependiendo de tu búsqueda espiritual y dependiendo del propósito de Dios para tu vida. Gloria a Jesús. Pero tienes que tener claro que esta es una de las señales que seguirán a los que creen. O sea que una persona que no le sirve a Jesús, una persona que todavía no ha creído, no tiene autoridad para echar fuera los demonios. En una ocasión a Jesús lo acusaron, y lo que lo acusaban le decían que en el nombre del Belcebú él echaba fuera los demonios. O sea, le decían: tú lo estás haciendo no en el nombre de Dios, sino en el nombre del diablo, que el Señor lo reprende y lo consume. Y el mismo Jesús le dijo que un reino dividido no puede vencer, y que si entre ellos mismos, en pocas palabras, no pueden echar fuera un demonio, porque un demonio no puede sacar otro demonio. Gloria a Jesús. O sea que solamente en el nombre de Jesús podemos echarlo fuera. Pero no solamente eso, sino también aceptarlo y tener cierta intimidad con Dios para nosotros poder manifestar eso en la tierra. Vemos otro caso en la Biblia donde los hijos de Seba, gloria a Jesús, fueron a echar fuera un demonio, y ellos le dijeron al que estaba endemoniado: en el nombre del Dios que predica Pablo te echamos fuera. Y ellos le dijeron: a Pablo conocemos y a Jesús también, pero ¿y ustedes quiénes son? Y dice la palabra que este endemoniado, gloria a Jesús, lo tomó con gran fuerza, donde lo sacudió y le entró a golpe, gloria a Jesús, porque ellos no tenían la autoridad. Ellos habían escuchado del Señor, pero no lo conocían, no lo habían aceptado. Y eso es uno de los principios para tú poder echar fuera un demonio, y es que el Padre te tiene que conocer. Cuando tú eres una persona de intimidad, el reino de los cielos te conoce, pero también las tinieblas te conocen. Aleluya. Hay nombres que son mencionados en los cielos, pero el infierno tiembla cuando escuchan ese nombre, porque el mismo enemigo y los mismos demonios saben que hay una intimidad, que hay algo con el Padre. Gloria a Jesús. Vemos cuando el Señor va a donde un endemoniado, gloria a Jesús, que va y le dice, el endemoniado le dice, claro, los demonios hablando a través de su boca: Jesús, hijo de David, vienes a atormentarnos antes de tiempo.
O sea que ellos conocían a Jesús y ellos saben que hay un tormento que les espera al final de los siglos. Si no, no hubieran mencionado esta parte. Y cuando Jesús libertó a esta persona, los demonios, él lo echó fuera hacia un atado de cerdos y los cerdos se desenfrenaron y se ahogaron todos en el agua que había ahí cerca. Entonces la persona le pidieron a Jesús que se fuera del lugar. Primero porque sus finanzas se vieron afectadas y segundo porque el temor se apoderó de ellos. Fue algo que nunca antes ellos habían visto. Por eso vemos que hay personas que cuando comienzan a ministrar liberación, hay personas que son tan incrédulas que creen que no es en el nombre de Dios que están echando fuera demonios. Pero nosotros no nos podemos detener por eso. Tenemos que seguir adelante porque hay personas que van a ser tocadas a través de la liberación, porque van a sentir algo que nunca en su vida habían sentido. Gloria a Jesús. Quédate hasta el final porque vamos a ver cómo se ministra liberación. Y también te voy a decir si una persona que le sirve a Dios puede estar endemoniado o puede ser libertado. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué es lo que pasa? Vive Cristo para siempre. Vamos a leer. En el libro de Lucas me habla mucho acerca del ministerio de liberación. Yo solamente voy a tomar algunos versículos para poder explicarle los asuntos generales, ya que el tema de liberación es un tema muy amplio y extenso. En el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 26, ahí me habla acerca del endemoniado gadareno, que era un endemoniado que estaba, él mismo se ataba, lo tenían atado y él se soltaba los grilletes, porque los demonios que él le ataban eran demasiados y eran fuertes. Pero cuando llegó Jesús, este hombre fue libertado totalmente. Este hombre estaba en sus cabales y la persona se sorprendía porque estaban acostumbrados a ver el loco del barrio, estaban acostumbrados a ver este hombre, nadie lo podía amarrar, tenían que amarrarlo entre muchos hombres y él se soltaba. Yo me imagino que las personas de aquel entonces tenían miedo de ir al cementerio y que este hombre se le apareciera, porque había una gran fuerza demoníaca que lo dominaba. O sea que hay personas que son dominadas por fuerzas del mal, que son dominadas por ciertos demonios. Y cada demonio tiene una característica diferente en la vida de la persona, en el actuar de la persona. Por eso vemos que la persona aquí en República Dominicana y en diferentes partes del mundo se mueven diferentes principados, se mueven diferentes potestades, se mueven diferentes huestes, ya que estos son niveles territoriales en el mundo espiritual. Pero nos vamos a ir a lo más simple. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Para tú ministrar liberación, tú no tienes que saberte el nombre de todos los demonios. Para tú ministrar liberación, tú no tienes que ser teólogo. Vive Cristo para siempre. Para tú ministrar liberación, basta con que tú tengas intimidad y que tú obtengas autoridad, que tú sepas que tú portas autoridad del cielo en contra de esos demonios. Con eso basta para tú ministrar liberación, porque a un demonio tú no tienes que llamarlo por su nombre, no siempre, hay casos que sí, pero tú no siempre tienes que estarlo llamando por su nombre para que ellos salgan fuera. Tú simplemente le dices en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo que mora en ese cuerpo, sale. Se va todo espíritu, se quema, se consume en el nombre de Jesús y ese espíritu tiene que salir. Ahora bien, hay unos requisitos que nosotros debemos de cumplir para que la liberación sea efectiva. Cabe resaltar que hay personas, aleluya, que se manifiestan endemoniados. Y usted ve que cuando le invitan a un culto, a una actividad, vuelven y caen endemoniados. Y a veces nos preguntamos, ¿pero qué es lo que sucede? Pueden acontecer varias cosas. Vive Cristo para siempre. Número uno, puede ser que la persona esté abriendo brechas al pecado. Puede ser que la persona no sea libre totalmente porque sigue abriendo brechas. Entonces ese demonio que salió vuelve y entra de donde él salió, que es el cuerpo de esa persona.
O sea que para tú mantener esa liberación, tienes que cerrarle la puerta al pecado para que ese espíritu no vuelva a entrar. Pero también hay personas que tienen legiones de demonios y conllevan lo que son varias secciones de liberación. No pueden ser libres en un mismo instante porque hay muchos espíritus de la tiniebla dentro de ese cuerpo. Entonces eso es un proceso de liberación. Por eso hay personas que duran muchísimo cayendo. Hay procesos de liberación o secciones de liberación que duran hasta un año. Hay personas que duran mucho tiempo para ser libertadas. Y una de las técnicas para tú ser libre más rápido, déjame decirte que todo aquel que no le sirve al Señor, aunque sea una atadura, tiene algo que es de la tiniebla. Y cuando venimos a la luz, entonces somos libres. Por eso no todo el mundo va a tener el mismo proceso de liberación. Hay personas que duran un año, que duran meses. Hay personas que en un mes, que en una semana ya son libres por completo. Todo eso va a depender del propósito de Dios contigo y va a depender de los demonios que tú le diste entrada cuando tú estabas en el mundo. Pero para tú ser libre rápidamente, para tú ser libre mucho más rápido, gloria a Jesús, tienes que ayunar. Tienes que ayunar porque el ayuno como que ablanda esos demonios. El ayuno los doblega y ellos tienen que salir, tienen que huir, porque a la carne los demonios van con los deseos de la carne. Y a la carne no le gusta ayunar, a la carne no le gusta orar. Y a medida que tú sometes la carne a un proceso de oración, a un proceso de ayuno, a un proceso de lectura bíblica, esos demonios que están ahí no van a poder resistir y van a tener que salir de ese cuerpo. Pero también está el caso, y es el caso más complejo, o que yo por lo menos lo considero más complejo, y es el caso donde hay maldiciones generacionales, donde hay pactos ancestrales que siguen a esa persona o a esa familia. Por eso nos damos cuenta que hay personas que, por ejemplo, su papá o su mamá o su abuela eran brujas y querían pasarle esos seres, lo que aquí le dicen seres, esos demonios que tenía, al nieto, a la nieta, al hijo, y ellos designan una persona de la familia para pasarle esos demonios. Por ejemplo, yo viví ese caso de que mi abuela practicaba la brujería, mi abuela paterna, y ella quería pasarme esos demonios a mí. Desde que yo llegaba a la casa, ella me decía, tú eres la que va a heredar lo que yo tengo. Y resulta que cuando mi abuela falleció, mi abuela de parte de padre, yo sentía la necesidad de ir al cementerio a prender velas, hacer esos rituales que hacen los brujos, de darle siete vueltas al varón del cementerio, que tocar la campanita, llevarle café, llevarle arenque a esos demonios, los cuales uno cree que son santos, pero son demonios, porque la luz no se mezcla con la tiniebla. Pero gracias a Dios no me inculqué tanto en ese camino, porque dentro de mí había como un temor y yo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Y desperté a tiempo. Gracias a Dios no me inculqué, por eso no conozco mucho esa área de lo que practica la brujería, más de lo que yo misma he vivido ya en el camino del Señor. O sea, yo conozco más ahora de lo que es el mundo espiritual, el mundo de las tinieblas, que cuando yo estaba en el mundo. Porque en el mundo yo lo hacía de una manera inconsciente. Gloria a Jesús. Y así mismo hay personas que pasan este caso donde su familia quiere pasarle esos demonios, quiere pasarle el cargo a esa persona, y entonces como que lo designa ya lo tiene como asignado para esa función. El mundo de la tiniebla, que el Señor lo reprenda. Entonces, si tú le abres la puerta de tu corazón, de tu vida, a esos espíritus, ya ahí hay pactos ancestrales que tienen que romperse, porque hay una persecución espiritual. También puede ser que tu familia, Dios libre y guarde, que te hayan vendido. Hay personas que venden a sus hijos al diablo, que venden su familia, y a veces hasta sin darse cuenta. Por ejemplo, le piden el pollito de la casa, va donde un brujo a consultarse o hacer cualquier cosa, cualquier trabajo de brujería, y le dicen, dame el pollito de la casa.
La persona a veces dice, ah, sí, yo tengo pollito en la casa, yo te lo voy a dar, inocentemente, sin saber que ese brujo le está pidiendo el hijo menor, el hijo más pequeño. Entonces, cuando la persona acceden consciente o inconscientemente a este negocio, ya el hijo queda pactado. Puede ser pactado con su vida, o puede ser que esa alma ya esté vendida al diablo. Entonces hay personas que vienen cargando con esas cadenas, que vienen cargando con esas ataduras. Entonces ahí el proceso de liberación es un poco más fuerte, porque es algo que viene de lo profundo. Y para uno ministrar este tipo de liberación, para uno ministrar liberación privada, que es lo mejor, porque en público se manifiesta una unción, se manifiesta la presencia. Dice la palabra que los yugos se pudren a causa de la unción. Entonces de repente tú eres una persona de intimidad, ¿verdad? Estoy hablando del ministro de liberación o del predicador, la predicadora. Tú portas la gloria de Dios. De repente se manifiesta una unción sobrenatural en el lugar y tú comienzas a ministrar liberación. Las personas son libres. Hay personas que son libres por completo a través de tu ministración, pero hay personas que vienen cargando con esas cadenas, que vienen cargando con esos yugos. Personas que van a necesitar lo que es un proceso de liberación. Y ese proceso de liberación puede ser que se ejecute a medida de que la persona siga yendo al culto, siga ayunando, siga orando. Entonces el mismo Dios lo va libertando a través de los cultos, a través de los servicios que hay. Pero a veces deben de acudir a un profesional de liberación, a una persona que ministre liberación. Aquí en este país hay muchos ministros de liberación, mucha gente de Dios. Bendito es el Señor, para que te ministre lo que es una liberación ya aún privada, de manera privada, y es mucho más profesional, porque ahí nadie te va a ver y la persona va a ir a la raíz del asunto. Entonces a esa persona, para tú ministrarle liberación, el apóstol del Orbe Guardarramos, que sabe mucho de este tema, que Dios lo bendiga en el nombre de Jesús, se le hace un formulario o se le hace una serie de preguntas para usted saber cómo usted le va a ministrar liberación a esa persona. Dios te puede mostrar, cuando uno está orando, Dios te puede mostrar de repente qué es lo que tiene esa gente, de dónde viene ese demonio. Incluso cuando el demonio se manifiesta, Él te dice quién es. Pero no siempre es así. Hay demonios que hablan mentira. Por eso a mí personalmente no me gusta estar hablando con demonios. Yo simplemente le pregunto quién es y de ahí no hablamos más. ¿Por qué? Porque los demonios tienden a hablar mentiras. Entonces uno le pregunta a la persona todo lo que ha hecho, toda la cosa que practicó anteriormente en su vida, y ya uno sabe por dónde va a ministrar liberación. Y ahí entra lo que son las personas cristianas, personas que le sirven a Dios, porque el ministrar liberación ya de manera privada, de manera personal, la persona tiene que servirle a Dios. Porque usted no hace nada ministrándole liberación a una gente que no le sirve a Dios, porque esos demonios van a volver a entrar. Van a salir por un lado y van a entrar por otro. Amén. Porque lo único que va a mantener esa liberación así es el poder de Dios. Es el mismo Jesús adentro de tu vida. El Espíritu Santo, cuando entra en la vida de una persona, va echando fuera todo lo que no viene de Dios, todo lo que no es del agrado. Entonces, si una persona no le sirve a Dios, se le puede ministrar liberación mediante el culto. Gloria a Jesús. Cuando estamos en el culto, cuando estamos en una campaña, si Dios quiso libertar, va a libertar. Porque Dios, hay un error que se está viviendo en el pueblo de Dios. Y he escuchado muchos predicadores cometiendo este error, que dicen que a los inconversos no se les ministra liberación. Eso es antibíblico. ¿Por qué? Porque cuando Jesús fue donde el endemoniado gadareno, el endemoniado gadareno le servía a Dios. Él no le servía a Dios porque él no estaba en sus cabales. Era un hombre que andaba por ahí sin saber lo que hacía. Y cuando sintió el poder de Dios, que fue libertado, entonces comenzó a servirle a Jesús. Y ese fue el primer predicador de Decápolis, de aquel lugar. Ese fue el primer evangelista de esa zona. O sea que hay personas que tú tienes que ministrarle liberación siendo inconverso. Pero eso es en un encuentro
primero. Usted tenga una campaña, usted tenga un culto fuera, ministre liberación, porque para algo Dios te puso ese don. Es para que las almas sean libres. Ahora bien, si la persona no aceptó a Cristo luego de haber sentido el poder, porque eso es otra cosa. Tú no eres quien liberta, yo no soy quien liberto. Quien liberta es el Espíritu Santo de Dios a través de los ángeles que han sido asignados a ti. Entonces, si Dios no quiere libertar a esa persona, porque esa persona está en juicio, porque esa persona, por cualquier cosa, Dios no la quiere libertar, Dios no la va a libertar. Pero tenemos que darle el chance al Espíritu Santo de Dios de que Él liberte, de que Él obre. Porque quizás esa persona que está ahí en conversa va a ser el gran predicador del mañana, pero necesita liberación. Hay gente que te dicen que no quieren a Cristo y es a causa de las ataduras que tienen. Pero cuando son libres, cuando sienten el poder de Dios, entonces vienen y aceptan al Señor. Ahora, para esa persona ser libre por completo, si aceptó al Señor, entonces tú le ministras liberación de manera privada. Ya si no quiso a Jesús, ya cierra el tema automáticamente. Ya eso usted se lo deja a Dios. Pero nuestro deber como cristiano, como predicador evangelista, es ministrarle liberación a todo el mundo. Durante un tiempo yo misma me cohibí de ministrar liberación a la persona sin conversa. Y cuando yo veía que algo se estaba manifestando, yo me detenía, me iba para otro lugar, porque yo había escuchado eso, que a los inconversos no se les ministra liberación. Por eso es que tenemos que tener una intimidad con nuestro Padre. Tenemos que estar metidos con Dios para que el Señor nos dé las señales. Toda esa persona que Jesús libertaba, la mayoría de endemoniados que iban donde Jesús, eran personas que pertenecían al pueblo, pero no estaban buscando de Dios. No estaban firmes con Dios. Algunos eran judíos, pero otros no. Aleluya. Vive Cristo para siempre. Entonces nosotros tenemos que ministrar liberación y dejar que sea Dios que fluya, que se encargue del asunto. Ahora, si alguien se acerca a mí o a ti, ministro de liberación, para que tú le ministres de manera privada, que quiere ser libre, que no aguanta la situación que está pasando, ya ahí la persona tiene que servirle al Señor. Gloria a Jesús. Vamos a continuar con este tema. Gloria a Dios. Vamos a ver en el libro de Lucas. La mayoría de versículos que vamos a tratar hoy están en el libro de Lucas. Capítulo 8, versículo 22. Se levantó tempestad y reprendió al viento. O sea, cuando Jesús iba, eso fue antes de él ir a donde el endemoniado gadareno, se levantó una gran tempestad donde él iba, en la barca que él iba, y él reprendió al viento. O sea, que hay tormentas incluso naturales que vienen de parte de las tinieblas. Hay ciclones, hay desastres naturales que vienen provocados por el mundo de las tinieblas. Hay desastres que son naturales, como su nombre lo dice, son desastres producto de la naturaleza, del calentamiento global y de las radiaciones que hay en la tierra, pero hay otras que son provocadas por el mundo de las tinieblas. Y nosotros tenemos la autoridad para cancelar y para reprender eso en el nombre de Jesús. Yo recuerdo que aquí en República Dominicana, el año pasado, el Señor me dio una palabra, me dio un sueño, donde yo veía todo inundado. Yo veía que venía un ciclón categoría 4 y pasaba por el centro de República Dominicana. Y todo se inundaba. Y los noticieros decían que nunca se había visto una inundación como la que se vio en ese momento. Yo me desperté y el Señor me confirmó esa revelación con otra revelación, la cual la vivimos. O sea, yo vi que una casa detrás de la mía se estaba quemando en una revelación ahí mismo. Y al otro día yo vi eso. Yo vi cómo esa casa se quemó. Y esa fue una de las confirmaciones de lo que el Señor me había dicho. Resulta que a los 2 meses no entró el ciclón categoría 4, pero hubo unos torrenciales de lluvia donde 8 personas perdieron la vida a causa de las inundaciones. Toda la capital se inundó de agua, de lluvia. Y yo entiendo que ese ciclón no entró por la misericordia de Dios, porque el Señor no me lo mostró solamente a mí. Porque cuando algo va a ocurrir en la tierra, Dios se lo muestra a sus siervos, los profetas, a todo aquel que esté en la intimidad con el Padre.
Entonces Dios se lo muestra a varias personas para que intercedan para que eso no ocurra. Y yo entiendo que el ciclón no entró a causa de las oraciones de muchos de sus siervos, pero sí hubo un desastre. Sí hubo un desastre y eso fue la confirmación de esa revelación. Pero ¿qué le digo? ¿Por qué doy este testimonio? Porque hay cosas que van a acontecer que tú tienes que reprenderlas en el nombre de Jesús. Yo recuerdo que en ese mismo tiempo mi esposo subió al monte y yo sé que había mucha gente más en el monte y mi esposo se puso en pie de guerra para que esa lluvia ya no cayera más, porque era una lluvia maligna ya esa lluvia estaba pasada de lo natural. Y mi esposo comenzó a declarar palabras y a orar y a cancelar y a reprender esa lluvia que venía del mismo infierno, que el Señor lo reprenda, porque ya no era natural. Y yo recuerdo que cuando mi esposo bajó del monte, ya no hubo más lluvia. Mi esposo me dijo, ya no va a llover más. Y hasta ese día llovió. Gloria a Jesús. Porque es que hay poder. Cuando tú portas la autoridad del cielo, las tinieblas tienen que escucharte, la naturaleza tiene que someterse. Gloria a Jesús. Porque hay un siervo, hay un hijo de Dios. Y nosotros somos hijos, somos herederos. Por medio de Jesucristo. Vive Cristo para siempre. Otra cosa que me da a entender, esa tormenta que se levantó, usando un método alegórico, gloria a Jesús, es que me da a entender que en muchas ocasiones, no siempre, cuando Dios te va a usar en liberación, hay veces que se levantan tormentas en contra de tu vida, en contra de tu casa, de tu familia, de tu economía. Por eso usted va a ver muchos predicadores, pero esto no es siempre que ocurre, que dicen, yo tuve que echar un pleito para estar aquí. Yo tuve una guerra antes de venir para acá. Pero es porque se levantaron tormentas, se levantaron guerras, se levantó el enemigo en contra de esa administración, porque él sabía lo que le esperaba. Porque es que él sabe cuando tú estás metido con Dios y las tinieblas tiemblan. Entonces ellos tratan de hacer que tú pierdas la comunión. Meten un proceso económico, meten un proceso de escasez para que tú te desvíes, para que tú te olvides de la oración, para que tú dejes de leer la Biblia. Te trae turbación a la mente. Pero cuando tú aprendes a manejar y a controlar todo eso, entonces la tiniebla tiene que escucharte cuando tú le hablas. Tenemos que soltar el miedo. Muchas veces las personas no son usadas en liberación porque tienen miedo a ministrar liberación. Tienen miedo a que un demonio le salte con una cosa, porque tú tienes que saber cómo estás delante de Dios. Si tú estás bien delante del Señor, no importa tu pasado. Lo que importa es tu presente. Ya tú fuiste lavada con la sangre de Cristo. Si tú no estás en pecado, tú puedes ministrar liberación a confianza. Otra cosa que tienen miedo es por la prueba que se levanta. Mira, si tú tienes la autoridad de Dios en tu vida, si el Señor te manda a ministrar, es porque ya tú tienes la confirmación del cielo. Ya no va a haber ninguna guerra, ningún ataque. Puede que haya un ataque o un levantamiento antes de tú ministrar, pero ya luego que tú ministrarte no viene ningún ataque, o viene como un celaje de lo que el enemigo quiere hacer. ¿Por qué? Porque no hay forma, porque fue Dios que te envió. O sea, y cuando tú vas con la autoridad de Dios, cuando tú vas por obediencia, cuando tú lo haces porque es un mandato, entonces el enemigo no puede hacerte guerra, porque fue Dios que te envió. Aleluya. Espero que estén siendo edificados con este tema. Vive Cristo para siempre. Libro de Lucas, capítulo 4, versículo 31. Nos damos cuenta, ahí me habla de cómo Jesús reprendió la fiebre de la suegra de Pedro. Oiga bien cómo dice la palabra. Jesús reprendió la fiebre en esta mujer. O sea que hay situaciones de enfermedad, condiciones de tu salud que son provocadas por demonios. Y en vez de tú necesitar una sanidad, tú necesitas una liberación. Hay cáncer que son producto demoníaco, que no se necesita ir al médico. Tú lo que necesitas es una liberación. Hay muchísimas enfermedades que son ataques demoníacos y la persona necesita liberación.
Yo siempre le digo en mis videos que un 95% de las enfermedades son producidas por demonios. El otro 5% son por causas naturales, porque están las bacterias, están los virus, están los microorganismos que causan daño a la salud. Pero la otra parte están los demonios, las influencias demoníacas, que ellos provocan estas enfermedades en tu vida. ¿Para qué? Para destruirte, porque el enemigo vino a eso, a destruir, a matar. Entonces nosotros tenemos que saber con lo que nos estamos manejando para poder defendernos en estas situaciones, en medio de estas condiciones en nuestra vida. Gloria a Dios. En Lucas 10:17 dice así: los 70 volvieron con gozo y les dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y ninguna cosa les hará daño. Esta palabra aquí va donde es como la entrada al ministerio de liberación. En ese capítulo me habla de la misión de los 70. El Señor envió 70 discípulos de 2 en 2 para que fueran a ministrar a las casas, para que fueran a sanar enfermos, para que fueran a echar fuera demonios. Y dice la palabra que ellos volvieron muy contentos a donde el maestro, y el Señor les dijo: he aquí os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del mal. O sea, Él primero los envió. Y cuando los envió, que ellos vinieron, entonces le entregó la autoridad. Aunque ellos vieron manifestaciones. Porque ellos vinieron contentos. Le dijeron: maestro, las personas se sanan. Los endemoniados son libres. Gloria a Dios. Él, la primera palabra que le dijo fue que él le daba la autoridad. O sea que si tú deseas tener el ministerio de liberación, lo primero que tú tienes que tener es amor por las almas. Porque tú no vas a ministrar liberación para que la gente te vea. Eso no tiene sentido. Tú tienes que amar que las almas se salven para que el Señor active el ministerio de liberación. Tienes que comenzar a predicar. Tienes que comenzar a cumplir tu asignación aquí en la tierra para que ese don sea activado. Entonces, cuando tú eres una persona que para orando por las almas, que ministra donde quiera que Dios te manda, puede ser que Dios te mande a orar en los hogares, a ministrar los hogares, o que te mande a predicar en las calles, te mande a predicar a diferentes lugares. Y a medida que tú cumples tu asignación, entonces el Señor te entrega la autoridad para hollar serpientes y escorpiones, que se está refiriendo a animales que son dañinos, que ocasionan daño, pero ahí se está refiriendo a demonios. Les doy autoridad sobre los demonios. O sea que cuando tú estás caminando en tu asignación profética, el mismo Dios va a activar esos dones que tú necesitas para seguir caminando en tu ministerio o en tu asignación. Poderoso es el Señor. Otra de las cosas que tú necesitas es estar organizado. Si tú quieres ministrar liberación y ser exitoso, porque Dios te puede usar sin tú ser bautizado, Dios te puede usar sin tú ser bautizado en agua ni en el Espíritu, se puede dar el caso. Pero para tú hacerlo ordenadamente y de una manera mayor, te voy a decir lo que tú tienes que hacer. La palabra me dice en el libro de Hechos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y fuego. Esa es una de las cosas que tú necesitas para expulsar un demonio, para obtener la autoridad, para obtener el poder. Yo recuerdo que el Señor siempre me mostraba, y muchas personas se van a identificar, personas que han tenido sueños echando fuera demonios, personas que han tenido sueños peleando con mujeres que son muy sensuales. Esos son pleitos con metresas. Gloria a Dios. Y siempre me mostraba, me soñaba echando fuera demonios. Y yo me preguntaba: pero ¿y por qué me hago estos sueños? Y luego entendí que eso se trataba del ministerio de liberación que iba a venir sobre mí. Pero este es uno de los significados de soñar echando fuera demonios, porque tiene varios significados, los cuales vamos a hablar en otro tema. Gloria a Dios. Y cuando yo también me soñaba
diciéndole a la persona, así te dice el Señor, y la persona danzando, dando palabra y la persona danzando, recibiendo. Me soñaba cómo caía esa lluvia sobre esa persona que yo ministraba. Inmediatamente yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. El Señor comenzó a usarme en profecía y comenzó a usarme en liberación. O sea que necesitaba el poder, necesitaba el bautismo para poder ministrar liberación. Luego que el Señor me bautizó, comencé a ver todas esas manifestaciones de liberación, esas manifestaciones de profecía, palabra de profecía. Todo eso se activó con el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Ahora bien, tú tienes que tener una vida ordenada para que la administración sea más efectiva. Tienes que estar bautizado en agua. Si tú vas a ser un ministro de liberación que vas a andar predicando, tienes que procurar bautizarte en agua. No es que Dios no te va a usar si tú no lo estás, pero tienes que hacerlo en la medida de lo que sea posible, porque si Jesús lo hizo y Él fue nuestro maestro, Él fue nuestro líder, nosotros le seguimos, entonces nosotros tenemos que también ser bautizados. El ministro de liberación es una persona que tiene que vivir en santidad. Es una persona que tiene que vivir apartado, dedicarle tiempo a la oración, a la lectura bíblica, al ayuno, de una manera mucho mayor que cualquier otra persona. Te voy a explicar esta parte. Jesús vivió una vida de ayuno. Incluso en la palabra dice que los discípulos no pudieron echar un demonio fuera de una persona, de un joven, y fueron y lo buscaron. Maestro, pero este demonio no sale. Y él Jesús le dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de soportarlos? Este género no sale si no es con ayuno y oración. O sea, hay demonios que se te van a sujetar de acuerdo a tu nivel de ayuno y de oración. Hay personas que van a ser libres porque ese ayuno que tú estás haciendo provoca algo en el mundo de las tinieblas. Las tinieblas no soportan ver una persona que esté sumergido en ayuno y en oración. Las tinieblas no soportan ese poder. Porque cuando tú ayunas, hay un poder sobrenatural que se manifiesta sobre ti, que se manifiesta en ti, en tu interior. Cuando tú llevas una vida de oración, hermano, las tinieblas no se te pueden acercar. Tú ves que hasta caminando en la calle hay manifestaciones. Gloria a Dios. Mi alma bendice a Cristo. Y el ministro de liberación tiene que siempre estar leyendo la palabra. ¿Por qué? Porque hay demonios que te saltan con cosas. Los demonios hablan mucha mentira, pero ellos conocen la Biblia. Entonces ellos te saltan con muchas cosas que dicen la palabra, pero es para usarlo en tu contra. Y si tú conoces la palabra, tú vas a saber cómo defenderte. Tú vas a saber cómo responderle a ese demonio. El mismo Dios te va a recordar los versículos, te va a recordar los capítulos que tú tienes que decirle a ese demonio para que se vaya en el nombre de Jesús y tú no quedes avergonzado. Pero tienes que leer la palabra para que Dios ponga en ti, en ese momento, la palabra indicada para contrarrestar ese ataque de la tiniebla. ¿Qué tiempo debe de orar un ministro de liberación? Mínimo 3 horas, 2 horas corridas al día. Muchos dirán, no, eso es poco. Estamos viviendo un tiempo acelerado. El que se pueda encerrar, gloria a Jesús. Pero hay muchos pastores que Dios lo está levantando, pastores jóvenes incluso, que llevan una carga muy fuerte. Y por ende, es casi imposible, no es que es imposible, pero es casi imposible que un ministro de ahora, de hoy en día, se encierre un mes. Pero si lo puede hacer, bendito es el Señor, tú sabes que de ahí tú vas a salir con poder. Entonces tenemos que dedicarle tiempo al ayuno, retirarnos, gloria a Dios, solamente en ayuno, oración y lectura de la palabra para fortalecer nuestro espíritu. Dedicarle tiempo a la oración lo más posible. O sea, yo hablé de 2 horas, pero yo no te estoy hablando que son solamente 2 horas de oración. Estoy hablando de 2 horas corridas. Por ejemplo, si tú eres una persona que trabaja, que eres pastor, que estudia, pero eres ministro de liberación, porque es otra cosa. La mayoría de personas que Dios llama a ministrar liberación
lo llama a tiempo completo. ¿Por qué? Porque el ministerio demanda demasiado. Son personas que tienen que entregarse por completo a la obra de Dios, porque a este ministerio se le dedica mucho tiempo. Tú oras 2 horas corridas en la noche y en la mañana, bien temprano de madrugada, ora 2 horas más y ahí son 4 horas. Pero el mínimo total que una persona, un ministro de liberación tiene que orar son mínimo 3 horas al día para poder mantenerse activo, para poder mantener esa autoridad sobre los demonios. Por eso usted ve que hay veces que tú te sientes tan fuerte en el espíritu porque ayunaste mucho, porque oraste mucho y tú no tienes ni que hablar, no tienes ni que hablarle mucho a ese demonio. Solamente con decir fuera, te quema en el nombre de Jesús, el demonio se va a quemar, se va a ir. ¿Por qué? Porque tú estás fuerte espiritualmente. Pero si tú estás débil, si tú no estás orando esa cantidad de horas que yo te dije, si tú no estás ayunando como tienes que ayunar, el ministro de liberación tiene que ayunar mucho. Entonces te va a dar mucho trabajo echar fuera ese demonio. Te va a dar mucho trabajo, mucha brega. Hay veces que es verdad que aunque tú estés fuerte, hay demonios que van a hacer un espectáculo, que van a hacer un show. Pero si tú sabes que está bien, no siempre ese va a ser el caso. Ese demonio tiene que salir en el nombre de Jesús. Entonces, mis hermanos, el ayuno es una de las herramientas más importantes al momento de ministrar liberación. La liberación va a ocurrir sola, inmediatamente, va a ocurrir espontáneamente. Cuando tú eres una persona que porta la unción, cuando tú eres una persona que eres de intimidad, cuando tú eres una gente que ama las almas, la liberación va a fluir de una forma espontánea. No vas a tener que hacer mucha bulla ni nada. Cuando Dios va a libertar un alma y tú estás bien, solamente con poner la mano, la persona va a ser libre. Vive Cristo para siempre. Alabanza. Por último, mis hermanos, gloria a Jesús. Por último, cuando usted ministra liberación, cuando usted es un ministro de liberación, es bueno que lea libros que traten sobre la liberación. Hay muchísimos libros que hablan acerca de ministrar liberación, que te dicen lo que es la lucha espiritual con los demonios, todo eso. Es bueno leer, es bueno orientarse, es bueno leer, es necesario leer la palabra, profundizar en la palabra. Pero hay algo aquí, y es que en la simpleza de las cosas, yo en lo personal encuentro que he tenido éxito. Y esto es un don de Dios, por la misericordia de Dios. Tú no tienes que saberte todo los nombres de los demonios para tú ministrar liberación, porque esto es por gracia. Entonces solamente con tú decirle a ese demonio, sal fuera de ahí, espíritu inmundo, suelta ese cuerpo, sea cual sea el demonio que esté en ese cuerpo, te va a escuchar y va a salir. Ahora bien, hay situaciones especiales que tú tienes que llamar a ese espíritu demoníaco por su nombre para que salga de ahí. Y ahí entra lo que es el discernimiento. Y ahí entra, si es una liberación privada, de que tú le hagas un análisis espiritual a la persona para tú saber cuáles son los demonios que están morando en ese cuerpo. Pero en sí, si tú le dices a un demonio que salga afuera, solamente tiene que decirle todo espíritu inmundo o todo demonio tiene que salir de ese cuerpo en el nombre de Jesús. Y tiene que irse, te tiene que escuchar. Y esto es lo maravilloso del Señor, que aquí no hay que, claro que sí, que hay que capacitarse, pero no es un requisito que tú sepas que tú tienes que ser teólogo, que tú tienes que ser... El requisito principal es mantener la intimidad con Dios. Y el mismo Dios va a provocar que ocurran las liberaciones. Ahora, a medida de que tú te capacites, tú vas a poder manejar de una mejor manera ese don. Y no solamente ese don, sino cualquier don que tú portes, a medida de que tú te vayas capacitando, de que tú vayas estudiando, escudriñando las escrituras, los libros, entonces lo vas a manejar de una mejor manera. Gloria a Jesús. Bueno, mis hermanos, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Espero que este tema haya sido de gran edificación para tu vida. Si te gusta, compártelo.
sé que va a ser de gran ayuda para aquellas personas que desean ministrar liberación o quieren saber cómo se maneja lo que es la liberación. Y en otra ocasión haremos otra segunda parte, porque la liberación tiene muchas ramas por donde hablar. Como decimos aquí en Dominicana, tiene mucha tela por donde cortar. Gloria a Jesús. Bueno, nos vemos en otra enseñanza. Dios te bendiga y Dios te guarde.